¿Qué tal, amigos? Aquí tenemos una PCV valve de Ford. Miren aquí como pueden ver, PCV valve, aquí está en español. Esta válvula normalmente sale de la tapa de punterías, se encarga de sacar los gases del aceite, los gases del motor, los saca y los recicla, los mete por el intake y los queman los pistones. Cuando esta válvula no sirve, vas a ver que empieza a pasar aceite y empieza a meter el aceite al intake, por lo que a veces ves que también tu camioneta humea. Muchas veces no es que tenga problema de motor ni nada, puede ser simplemente la válvula PCV. Esta válvula, para ver cuando está en mal estado, tiene una tipo caniquita aquí adentro. Esa lo que hace es sellar. Nada más debe de dejar pasar el aire para un lado y para el otro lo debe de restringir, lo debe de tapar. Cuando está en mal estado, tú la puedes quitar y le puedes soplar y chupar el aire para ver los cambios que hace. Ahorita les voy a mostrar cómo. Pero esta, como pueden ver, tal vez no se alcanza a ver en la pantalla, pero ya se ve hasta que tira aceite. Por lo que les digo que esta, cuando está en mal estado, en vez de solamente dejar pasar los gases sucios del motor para el intake y para que sean quemados en combustión con los pistones, que los queme y lo saque al aire ya, cuando no está haciendo bien su trabajo, lo que hace es de que pasa aceite. No pasa nada más los gases, empieza a pasar aceite. Muchas veces por eso quitas tú la manguera de aquí o quitas alguna manguera y ves que está lleno de aceite ahí adentro. Muchas veces es porque la válvula PCV no está haciendo su trabajo. Incluso muchas veces, si le quitas tú el throttle body, vas a ver que está lleno de aceite allá adentro. Puede que la reemplaces y el humo no se vaya en el instante. Va a tardar en irse porque la válvula ya dejó pasar mucho aceite. Esto es un problema común como en las Chevrolet también. En esas creo que esta viene la tapa completa en el lado del chofer. Yo he visto gente que repara motores y los prenden y están otra vez aventando bastante humo, y simplemente es que la tapa es la que está mala porque trae incluida esta válvula en la tapa. Entonces tú tienes que cambiar toda la tapa en los motores de Chevy. Muchas veces es lo que pasa, simplemente es la tapa, normalmente creo la del chofer, la que siempre hay que cambiarla para evitar ese problema de humo, que siempre está tirando humo azul, humo de aceite. Es por eso, porque la válvula interna ya no sirve y no está haciendo su trabajo. Ahorita vamos a ver cómo se escucha una válvula en buen estado y una válvula en mal estado cuando le soplas y cuando le chupas el aire. Bueno, ahorita le voy a soplar y voy a chupar el aire para que alcancen a escuchar el cambio que hace. Mire, voy a empezar soplando. Ahora voy a chupar el aire. Si pueden ver los cambios, cómo sella automáticamente la válvula. Ahora vamos a ver la que estamos reemplazando en mal estado, cómo hace. En esta que les digo que está en mal estado, ustedes simplemente pueden escuchar cómo cambia el aire, pero sigue moviéndose de un lado para el otro. En esta, en la que estamos poniendo ahorita, que está en buen estado, ustedes pueden ver cómo la válvula automáticamente sella cuando tiene que sellar. Esta válvula realmente es barata, les costará aquí en Estados Unidos alrededor de unos $3, y es recomendada cambiarla cuando le están haciendo la afinación, pues por mantenimiento más que nada. Esta es la válvula PCV. Aquí dice VPC en español, no creo que sea así, no me recuerdo, pero aquí en Estados Unidos la conocemos como la válvula PCV, Positive Crankcase Ventilation, es lo que significa. Bueno, pues espero les haya servido en algo este video, que vayan corriendo a cambiar su válvula si es que está en mal estado, y pues ya saben cómo checarla. Ahí nos estamos viendo en un nuevo video, amigos.